la verdad. Buenos días a todos. Damos inicio a este nuevo estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17 y en el estudio pasado hablamos de la gran ramera vencida. Hoy vamos a hablar de la victoria para el Cordero. Entonces, basados en Apocalipsis 17, versículos 14 al 18, damos inicio. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén y amén. Entonces, basada en esta escritura, damos inicio a la victoria para el Cordero. Entonces arrancamos en el versículo 14, donde dice: pelearán contra el Cordero. Venimos hablando de la gran ramera vencida y de lo que decía el versículo 12 y 13 de los 10 cuernos y el propósito que tenían de entregar su autoridad a la bestia. ¿Para qué? Para pelear contra el Cordero. Entonces, para pelear contra el Cordero, la bestia y los 10 reyes se reunirán para hacer guerra en contra de Cristo en la batalla de aquel gran día, la batalla final de Armagedón. O sea, nosotros vemos esto aquí, pero no indica que va a suceder aquí mismo, porque después sigue la Babilonia destruida, pero ya en el capítulo 19 sí vamos a hablar de esa batalla final de Armagedón, sino que aquí es como un anticipo que habla de esa victoria para el Cordero que va a suceder en el capítulo 19, porque después sigue el capítulo 18 que vimos iniciando esto de Babilonia, donde hablaba de la Babilonia comercial, la Babilonia financiera, y en el capítulo que ya estamos por terminar era de la Babilonia política y religiosa. Entonces, basado en esto, se habla de la victoria para el Cordero, que es la batalla final de aquel día, que es el de Armagedón, que está en Apocalipsis 16, del 12 al 21, y Apocalipsis 19, 19, por lo menos aquí lo dice. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra. Ya sabemos quién es la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra, a los poderosos del mundo, y a sus ejércitos, a todos sus seguidores reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ya sabemos que ese caballo blanco lo dice en el versículo 11, donde dice: el cielo abierto y aquí un caballo blanco, que estamos hablando de Cristo y su ejército también. Pero ¿cuál será el resultado de esta pelea contra Cristo? Dice: y el Cordero los vencerá. O sea que si la palabra de Dios lo dice, ¿qué es lo que va a suceder? Eso, el Cordero los vencerá. Dios ha tenido mucha paciencia, Dios ha esperado el arrepentimiento de muchos, pero el final está cerca, el final de la victoria del Cordero, precisamente por lo que Él hizo en la cruz. En la TLA dice: pero Él y sus seguidores los vencerán. ¿A quién se va a vencer? A la iniquidad, a la maldad y a todos los representantes de esa maldad. En la PDT dice: pero el Cordero los vencerá. Entonces es una confirmación de la victoria del Cordero. Al final, cuando ya se acabe el último gobierno de los hombres, viene la victoria del Cordero y viene su reino milenial. Apocalipsis 19, del 20 al 21, Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 9, Apocalipsis 6, del 15 al 17, Salmo 2, del 8 al 9, Salmo 21, del 8 al 12, Salmo 110, 5, Jeremías 50, 44, Daniel 2, 44,
Daniel 7 del 26 al 27, Primera de Corintios 15, 24. Todos estos versículos para confirmar lo que hablamos ahora de la victoria del Cordero. ¿Por qué los vencerá? Es la pregunta. ¿Por qué los va a vencer? ¿Por qué van a pelear contra el Cordero y Él los vencerá? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahí lo dice en el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver qué quiere decir. En la TLA dice, porque es el Señor más grande y el Rey más poderoso. O sea que ahí quedaría más claro. Él está por encima de todo señorío, de toda autoridad, y Él es el Rey más poderoso. Él es el que tiene todo el poder. Señor, del griego kurios, habla de supremacía, supremo en autoridad, controlador, soberano, amo, dueño, Cristo, Dios, título de respeto. Entonces, si decimos porque Él es Señor de señores, estamos hablando porque Él es el dueño, porque, como lo diríamos popularmente, Él es el duro, Él es Dios, Él es el que tiene todo el poder, el señorío sobre todo. La palabra rey, del griego basileus, habla de cimiento de poder, soberano, base, pie. Entonces Él es el rey, el cimiento de poder, el que tiene todo el poder. Mejor dicho, ¿quién va a poder contra el Cordero? Entonces ellos optimistamente arman sus planes, arman su reunión, reunir a todos los ejércitos, prepararlos para la batalla del gran día en Armagedón, pero ya se van a llevar su sorpresita. Entonces seguimos. Esto nos demuestra que ante su deidad, entonces ya sabemos que la palabra deidad está hablando de un Dios poderoso, y ese es el Dios nuestro. Ante su deidad, soberanía y poder, todos los reinos de la tierra no son nada, y que la victoria depende enteramente de Él. De Él es la victoria. Ya la obtuvo en la cruz y aquí la va a obtener también. No ha existido, no existe y jamás existirá un Señor más grande y un Rey más poderoso que nuestro Señor y Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ellos contra este Dios que acabamos de hablar es que se van a enfrentar. Óigalo bien, cuando dice Señor de señores y Rey de reyes, está hablando del único, porque no hay otro ni habrá otro tan grande y tan poderoso como nuestro Rey y Dios. O sea, nadie va a poder contra Dios. Imagínense que mucha gente puede creerse atea y creer que no hay Dios, pero eso, el hecho de que usted no lo crea no quiere decir que Él no existe. Con su grandeza y poder, ¿quién lo vencerá? Con semejante grandeza, el creador del universo. Y nosotros que somos viles mortales vamos a pretender enfrentarnos, o los que lo van a enfrentar. Cuando digo nosotros, hablo de los seres humanos que creen tener más poder que el mismo Dios. Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 19:16, Deuteronomio 10:17, Salmo 136 del 2 al 3, Proverbios 8 del 15 al 16, Daniel 2:47, Primera de Timoteo 6:15, Mateo 2 y Primera de Corintios 15:24. Leamos uno, Daniel 2:47, leámoslo. Dice Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, haciendo referencia al Dios Todopoderoso. Y leamos Mateo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Profetizado rey. De esta victoria o triunfo participan los creyentes. Óigalo bien, los que son vencedores cristianos, los verdaderos cristianos, mejor dicho,
los llamados por Dios para salvación, los elegidos cuando aceptan la salvación ofrecida en Cristo y los fieles en la obediencia a su llamado. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice al final. Los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Estos van a ser partícipes. Mejor dicho, ahí estaremos todos los que hemos creído en esa victoria. Llamados, del griego kletos, habla de invitado, nombrado, santo, invocar, llamamiento. Elegidos, del griego eklektos, selecto, favorito, escogido. La otra palabra es fieles, del griego pistos, digno de confianza, confiable, creyente, verdadero, obediente, seguro. Entonces, si nosotros decimos llamados, elegidos y fieles, como dice al final del versículo, entonces los llamados, ¿quién es un llamado? Uno que ha sido invitado a ser parte del reino de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo ha sido nombrado santo. Elegidos, a alguien seleccionado, alguien en que Dios quiso tener misericordia, y a los fieles, a un verdadero creyente. Entonces, juntando esas palabras nos damos cuenta del significado al final del versículo: llamados, elegidos y fieles. Deuteronomio 7:6, Apocalipsis 14 del 1 al 4, Apocalipsis 19:14, Salmo 149 del 5 al 9, Jeremías 1 versículos 15 y 19, Miqueas 5 del 7 al 9, Juan 15:16, Romanos 8:30 y versículo 37, Segunda de Timoteo 2:4, Hebreos 3 del 1 al 2, Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 5:13, Apocalipsis 2:10. Vamos a leer Primera de Pedro, es conocida, pero nos sirve mucho de guía. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los llamados, los elegidos y fieles. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el otro versículo habla de que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En la TLA habla de que nosotros en otro tiempo no éramos nada. Sin Cristo, perdidos, pecadores, no éramos nada. Nosotros vimos un tema que tenía que ver con el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, que habla de un basurero. Eso somos nosotros sin Cristo. Basura desperdiciada que vamos a ser botados al infierno. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo se cumple lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 2:9. Ya tenemos sentido, ya tenemos vida, porque eran muertos. Bueno, Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, cuando habla de aguas, hace referencia a esto. Las aguas sobre las que se sienta la ramera. Esto nos habla de que el falso sistema religioso, óigalo bien, de la ramera será universal. Será sobre la gente de todo el mundo. Domina sobre inmensas masas de hombres en el mundo entero. Sobre gentes sin convicciones. Mejor dicho, con una moral degradada, degenerada. Sin convicciones, gente teledirigidas y con la conciencia alucinada o fascinada. Asociemos eso con este tiempo en que estamos viviendo. ¿Cómo está la conciencia de la gente? Cada vez más alucinada, cada vez más fascinada, cada vez más distraído, cada vez más poseídos, como embobados, como embrujados. También podemos decir que la influencia de la ramera se extiende por todo el mundo por medio de su conexión con la bestia. Y acuérdese que el sistema de la bestia lo hace uno recordar una cuestión de sistemas o un computador inmenso que hay por allá en Europa que le llaman así precisamente la bestia, y que tiene dominio sobre mucha gente, sobre el mundo.
Esto verdaderamente será una religión mundial única. En lo que hablábamos de cómo tenemos dividido el estudio de Apocalipsis 17 y 18, política y religión. Aquí todavía estamos hablando de política y religión, ya hablamos de política, del gobierno, y aquí estamos ya enfocados en hablar de una religión mundial única, el ecumenismo, algo que se está moviendo con gran fuerza en este tiempo. La ramera está conectada con la bestia y su gobierno. Y acuérdese que la bestia hace referencia a lo político y el falso profeta a lo religioso. A través de la historia, la religión, entre paréntesis, no el verdadero cristianismo, lo puse para que entendamos cuando se habla de religión, ha sido comúnmente un siervo voluntario y apoyo de los tiranos. La religión siempre ha apoyado esto. Miren los gobiernos mundiales cuando van a hacer sus cosas, ¿a dónde van? Al Vaticano. La ramera había ganado muchos seguidores con su alianza de civilizaciones contra Dios. Muchos seguidores, proselitismo, gente, como leímos ahora, gente alucinada, fascinada, gente cautivada por el sistema. Y si te ofrecen una mejor posición financiera, un mejor estilo de vida, con mayor razón la gente va a salir corriendo. Eso es como cuando usted va a votar por algún político y usted dice que no, pero le ofrecen plata e inmediatamente lo hace. Entonces son ejemplos para tener en cuenta. Daniel 2 del 40 al 43, Apocalipsis 17:1, Salmo 18:4, Salmo 65:7, Salmo 93 del 3 al 4, Isaías 8 del 7 al 8, Jeremías 51 versículos 13, 42 y 55 y Apocalipsis 13 del 7 al 8. Veamos Apocalipsis ya que estamos por aquí cerca. 13 del 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió tener autoridad sobre la gente del mundo. Y la oraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces se le dio autoridad sobre la gente de la tierra, los terrenales, los que no tienen escritos sus nombres en el cielo. Y estamos hablando del tiempo de tribulación, donde se quedaron los que no quisieron creer en la obra de Jesucristo. Entonces, es mucha gente la que está incluida ahí. Gracias a Dios por los que hemos creído y por la victoria que nos ha dado nuestro Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo. Apocalipsis 17 del 16 al 17 dice así: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Como Él diga. Versículo 16. Las 10 poderosas potencias mundiales que le entregaron su poder y autoridad al anticristo. De esto habla, ¿no? Los 10 cuernos. Bien, recuerden que lo venimos viendo desde el versículo 13. Entregarán su poder y autoridad a la bestia, dice en el versículo 13. Y aquí en el versículo 16 lo confirma. Le entregarán su poder y autoridad al anticristo. Junto con él se levantarán contra la prostituta, la odiarán y la destruirán. El sistema, ¿no? Estamos hablando del sistema como tal. La realidad es que el diablo se había aprovechado de ella mientras le fue útil y le interesó para sus planes, pero al final la abandonó y le pagó como él sabe pagar. ¿Cómo paga el diablo? El diablo paga mal al final. Te sube hasta lo más alto para después tirarte de cabeza. En la TLA dice: los 10 cuernos que has visto, lo mismo que el monstruo, la bestia, el anticristo, odiarán a la prostituta y le quitarán todo lo que tiene,
la dejarán desnuda, se comerán la carne de su cuerpo y luego la arrojarán al fuego. Fíjalo bien, una vez que el poder del anticristo haya sido consolidado, ya no se necesitará más de la ayuda de la Babilonia religiosa. De eso está hablando, ¿no? Cuando habla de que aborrecerán la ramera, está hablando de la Babilonia religiosa, a la que van a dejar desolada, desnuda, a la que la van a coger y hasta aquí, ya no la necesito. Ya no van a necesitar del falso profeta, ya no van a necesitar de el enredo religioso, nada que tenga que ver con religión. Ya no necesitará más su ayuda de la Babilonia religiosa. Entonces él obrará de inmediato para destruir su religión ecuménica. ¿Sí ve? Primero los va a reunir, los va a seducir y va a hacer que haya una paz, que todos estemos de acuerdo. ¡Pum! Una sola religión para ponerla que al servicio del anticristo. La Babilonia religiosa habla del cáliz de su fornicación, que va a traer a muchos, que va a hacer que muchos apostaten. Mire el pago. Esto es bueno saberlo de una vez para aquellos que han decidido apostatar y seguir otras creencias, otras cosas, para aquellos que han decidido disqueárselas de judíos hoy en día. Mire el resultado de la Babilonia religiosa. Va a llegar el momento de destruir esa religión ecuménica. ¿Y quién lo va a hacer? Sino el mismo anticristo que tenía esa alianza con el falso profeta. Le va a decir, ya no lo necesito más. ¿Y cómo paga el diablo? Si el diablo es la maldad, no va a pagar bien. Entonces, se acabará todo tipo de religión, toda alianza religiosa, nada que tenga que ver con ninguna religión. Tengamos en cuenta que esta siempre ha sido la meta de los tiranos y de la mayoría de los políticos. Óigalo bien, óigalo bien. El usar la religión para sus propósitos. Muchas veces se utiliza la religión, ¿por qué? Por lo que reúne mucha gente. Entonces, para sus propósitos y trampolín de poder. Y luego desaparecer de ella, desecharla. Ya no me sirves, no te necesito, hasta nunca. Eso es lo que va a decir, hasta nunca. Ya no me sirve para nada, ya me puede hasta estorbar, hasta luego. Si te vi no me acuerdo. No olvidemos quién ha sido homicida. Juan 8:44. Vamos a leerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué hizo? Seducir a la religión, unificarla, engañarla, padre de mentira, homicida desde el principio, hacer que muchos se mueran espiritualmente, homicida. El juicio de la ramera nos recuerda el castigo que aquella recibió, como lo describe Ezequiel 23, del 25 al 30. Pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. ¿Hasta dónde? Hasta el 30. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, el cáliz de su fornicación rebosando, ¿no? Los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Dígalo bien. ¿Cómo dice acá? Que era desolada y desnuda, por aquí lo vimos, ¿no? Entonces imagínese el final del sistema religioso babilónico.
¿cómo va a terminar esto? Para todos los que se deleitaron y todos los que armaron toda esta fiesta. Bueno, entonces Ezequiel 23 fue el que leímos. Algo parecido le pasó a Judas cuando se vendió como una prostituta por 30 piezas de plata. Al final recibió su pago del diablo. ¿Cómo paga el diablo? Leámoslo. Mateo 27, versículos 3 y 5. Sí, Mateo 27, versículos 3. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, el 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Vio cómo terminó Judas? Convencido de que esa es la manera en que enreda al diablo con engaño y seduce. Los placeres del pecado al fin engañan y frustran. Los placeres y deleites temporales del pecado, porque son temporales. El pago es fatal, le costó la vida, se ahorcó. Y lo mismo que leímos en Ezequiel ahora. Levítico 21:9, Nahum 3:5, Miqueas 3 del 2 al 3, Santiago 4:4, Apocalipsis 18 del 16 al 19. Lo mismo que la realidad de una mujer prostituta, oígalo bien a este comentario que puse aquí, es usada el momento y luego chao. O sea, de pronto la palabra es maluca utilizarla por aquí cuando nos referimos a prostituta o ramera. Lo mismo hizo con el sistema religioso ecuménico a nivel mundial. Lo usó, le sirvió porque le sirvió para reunir lo que tenía que reunir y asociar y la paz y todas esas cosas. Fue por un momento, después la desechó y le dijo chao. Esas tres cosas hace el diablo. Usa, aprovecha el momento de esa persona y después chao. Y ese chao es mortal, es pérdida. El sistema religioso ecuménico busca eso, servirle al anticristo y después el diablo le va a pagar como es merecido. Te uso y después chao. Pasemos un momento juntos, pero después no quiero saber de usted. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es? ¿Por qué va a pasar todo esto? El porqué de esto, aquí Dios nos lo responde. En la TLA dice: Dios permitió que los 10 reyes hicieran lo que Él había pensado hacer. Es plan de Dios. Los hizo ponerse de acuerdo para entregarle su poder al monstruo, al anticristo, y ellos obedecerán al monstruo hasta que se cumplan todos los planes de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Destruir a esa Babilonia religiosa. Dios siempre controla cada situación. ¿Cómo dice ahí? Dios ha puesto en sus corazones lo que Él quiso, ejecutar lo que Él quiso. La situación está controlada por Dios. Todo tiene su tiempo y su momento hasta que se acabe ese gobierno y venga el de nuestro Cristo. Él es el soberano y su voluntad nada ni nadie la puede impedir. Nada ni nadie. Lo que Él diga es lo que se hace. Como dice la Escritura, ¿quién le va a decir a Dios qué está haciendo? ¿Quién? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién lo va a aconsejar? Al Todopoderoso, al que es omnisciente, al que tiene todo el poder. Romanos 11, del 33 al 36. Leámoslo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, imagínense, y de la ciencia de Dios. Profundidades inescrutables. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Lo que hablábamos ahora. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
Óigalo bien, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todo es de Él, por Él y para Él. Se hace como Él diga. Dios puede mover voluntades y corazones de reyes para llevar a cabo su plan divino. Él tiene el poder para mover sus fichas, como si fuera un ajedrez. Cada ficha del ajedrez, los peones y todo, las mueve como Él quiera. Puede usar reyes impíos para hacer avanzar sus planes. ¿Cuántos reyes no usó en el Antiguo Testamento que hicieron lo malo, pero lo necesitaba para que hubiera un rey sobre su pueblo? La respuesta al por qué, óigalo bien, acuérdate que por acá lo colocamos. ¿Por qué va a pasar todo esto? La respuesta: porque así lo permitió Dios, así lo pensó y así lo planeó Él. Entonces así será como Él quiere. Hágase tu voluntad. ¿Quién puede contra la voluntad del Dios Todopoderoso? Salmo 33:9 y Lucas 22:42. En el Antiguo Testamento Dios usó a Babilonia para castigar a Israel y después usó a Ciro, rey de los persas, para juzgar a Babilonia, y otro caso en que usó la tierra en favor de su pueblo. Usó a Babilonia, ustedes conocen la historia, usó a Nabucodonosor, después Nabucodonosor reconoció a Dios como el Todopoderoso, porque Nabucodonosor se creía pues hasta más que Dios, pero Dios le mostró quién es el dueño, quién es el que manda, quién es el Señor. Y asimismo, después de Babilonia, vinieron los persas, los medopersas, y vino ese reino, pero siempre lo usó con su propósito, y todo terminó a favor de su pueblo, formando también a su pueblo. Isaías 10 del 5 al 15, Jeremías 51:11 y Apocalipsis 12:16. ¿Cómo diríamos hasta aquí? Es su voluntad, es su plan, es como Él diga. Hágase tu voluntad, como usted ordene y como usted mande. ¿Quién puede oponerse a los planes de Dios? ¿Quién puede decir que sabe más que Dios? Apocalipsis 17:18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la Biblia de Estudio, palabra clave dice: es de interés observar que la Babilonia en Apocalipsis es tanto una ciudad como un sistema. Porque si usted ve en la historia o en el conocimiento antiguo de los imperios, había una sede babilónica que queda por allá por los lados de Irak, creo que es por allá, por el Golfo Pérsico, por esos lados, donde antes quedaba o estaba ubicado el huerto del Edén. Pero también se habla de un sistema a nivel mundial, un imperio mundial. Esto nos habla de un sistema de gobierno mundial con una sede. Un gobierno mundial con una sede. La sede donde va a gobernar el anticristo a todo el mundo. Aplica para el imperio romano revivido. El imperio romano que habla de la sede en Vaticano, de la sede en Roma, que como la Babilonia del Antiguo Testamento se había convertido en un prototipo de todo poder humano enemigo de Dios. Un sistema, un imperio revivido, el imperio romano. Y el imperio romano abarca lo que es la Roma papal y la Babilonia del tiempo antiguo. Toda esa región que usted ve, usted puede investigarlo en el mapa del Imperio Romano. Se concluye en el Imperio Romano con sede en Roma y con la actitud de Babilonia. La sede en Roma y con la actitud de Babilonia. ¿Cómo era la Babilonia de ese tiempo? Investíguelo. Ahí en Daniel se habla también de eso bastante. Centro de concupiscencias. Aquí estamos hablando de esa Babilonia. Centro de inmoralidades y toda clase de atracción carnal. Roma enseñaba la idolatría y toda clase de falsedad. Ella seducía y con ella los mundanos
se unieron en fornicación espiritual. Entonces tengamos en cuenta el sistema babilónico. Finalizo con este pedacito aquí que coloqué. Hasta aquí en este capítulo 17, óigalo bien, el capítulo que acabamos de terminar, hemos hablado o estudiado la revelación del carácter religioso y político de Babilonia. El capítulo 17 habla del carácter político y religioso de la gran ramera. Religiosa, gran ramera; política, la bestia. Político y religioso, vuelvo y lo digo. En la parte religiosa, conocida como la gran ramera, que se prostituyó, apostató. Política, la bestia, el gobierno del anticristo. Cuando estamos hablando de política, tiene que ver con gobierno, cuando la gente elige sus gobernantes. Después ya vamos a entrar en el capítulo 18, que se centra mayormente en el aspecto comercial de Babilonia. Ya vamos a ver todo lo comercial, todo lo financiero que se movía. Y así concluiremos que estas son las 3 áreas utilizadas por el diablo para controlar a los hombres. ¿Cómo tiene el control el diablo de un mundo pecador? Religión, política y financieramente. ¿Qué está sucediendo ahora? Se está unificando la religión, se está unificando la economía y se están uniendo cada vez más los líderes políticos de mayor poder en el mundo. Estamos a la puerta de ese gobierno babilónico, de ese sistema, el de la bestia. Entonces tengamos en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora para que no nos coja desprevenido. Por eso hoy se habla de una religión, un gobierno y una moneda. Hoy por hoy se habla de eso. Entonces, para el próximo capítulo, que es el 18, vamos a entrar en la Babilonia comercial. Dios los bendiga. Gracias por su atención.